la tregua fiscal, el gobierno argentino confirma el regreso de los aranceles agrícolas. Alerta en el sector avícola boliviano, temen pérdidas económicas tras crisis logística. España alerta en la Unión Europea sobre la situación del arroz y pide medidas de protección. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en una nueva entrega de Noticias El Agro. Soy Taitir Calderón y estamos listos para revisar las informaciones más resaltantes del sector agrícola. En Argentina, la baja temporal a los aranceles a las exportaciones agrícolas atraviesa sus últimos días y desde distintos gremios hacen llamados al Ejecutivo para que elimine estos impuestos. Sin embargo, desde el gobierno enfatizaron que las tarifas serán restablecidas el próximo 30 de junio. Veamos. El gobierno argentino decretó una baja de aranceles a las exportaciones de diversos rubros agrícolas. Entre los más destacados están el trigo, la cebada, la soya y el maíz. En el caso de estos dos últimos sectores, los dirigentes han expresado que dichos tributos deben mantener sus valores. Nosotros creemos que la política del gobierno nacional está bien orientada. Ahora, esperamos que la semana que viene el gobierno anuncie que va a mantener la baja de retenciones. La verdad que somos optimistas, porque el gobierno creo que tiene claro de que con las retenciones el agro ya no es negocio en muchas partes del país, en particular en el norte. Algunos referentes del agro incluso solicitan al gobierno nacional la eliminación total de las también conocidas como retenciones. Ojalá en la rural nos sorprenda el gobierno con un buen anuncio sobre que esta baja continúa con la mira de finalmente acabar con un impuesto tan distorsivo como son los derechos de exportación. Según estadísticas suministradas por los gremios, hasta el 12 de junio ya se registraron exportaciones por 7,9 millones de toneladas entre granos y subproductos, duplicando el promedio histórico para este periodo del año. Solo en soya, la harina acumula 2,2 millones de toneladas, seguida por el maíz con 3,5 millones, el grano de soya con 1,4 millones y el aceite de soya con 469.000 toneladas. Y en Bolivia, pese a los levantamientos de bloqueos en carreteras en las principales regiones agropecuarias, los productores de pollo de Santa Cruz se mantienen en alerta ante un posible desabastecimiento de carne y pérdidas económicas para el sector. Desde el gremio avícola de la provincia agropecuaria de Santa Cruz sostienen que los bloqueos recientes han dejado a granjas de otros departamentos sin reponer sus animales, principalmente pollos bebé. Ante esta situación argumentan que estos hechos se repercutirán en una inminente disminución de la producción de carne de pollo a corto plazo. Toda la industria de producción de carne de pollo de Santa Cruz no ha podido enviar pollo a los otros departamentos. Santa Cruz produce cerca del 85% de los pollos. Y lo más drástico y catastrófico ha sido que no se ha podido mandar pollitos bebé a otros departamentos. ¿Qué quiere decir? Que la granja que no ha recibido esa cantidad de pollitos que tenía que recibir, no han repuesto sus animales en granja y eso va a hacer que haya un déficit de producción de carne de pollo. El dirigente expresó que esta situación puede ocasionar una sobreproducción en el departamento de Santa Cruz, obligando a los productores locales a vender el pollo a precios más bajos al consumidor final, lo que resultaría en mayores pérdidas para el sector. Adicionalmente, informaron que los costos de producción aumentaron. La escasez de maíz y la falta de combustible, particularmente diésel, encarecieron el transporte, elevando significativamente los gastos operativos de los avicultores. En Ecuador, una reducción en la producción de plátano mantiene en alerta al gremio exportador, quienes ya solicitaron al Ministerio de Agricultura tomar medidas. La caída en los rendimientos se debe a las afectaciones en los cultivos producto de plagas como el moco y la cigatoca. Así lo informó la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Desde el gremio exportador de plátano del Ecuador agregan que las lluvias han agravado la situación de escasez. Estiman que entre enfermedades y desequilibrios climáticos, más del 30% de los cultivos de plátano se han visto afectados. Desde el sector hacen llamados al Ejecutivo ecuatoriano para contener la situación y evitar escasez y posibles encarecimientos en los valores del plátano. Nosotros queremos que primero se haga un levantamiento, un catastro de que exactamente qué hectáreas están afectadas por mocos, cuántas hectáreas se perdieron en el invierno, qué zonas. Primero para evitar el tema de la especulación. Desde el gremio exportador advierten que esta coyuntura puede comprometer la competitividad del sector en los mercados internacionales. Ante ese panorama proponen una solución.
Hay que hacer incentivos productivos, porque también es importante entender que del 100% de los productores, estamos hablando que hay entre 8.000 y 10.000 pequeños productores de plátano. Cuando hablamos de pequeños productores, estamos hablando entre 1 y 3 hectáreas, que son cultivos generacionales, gente de bajos recursos, entonces muchas veces tampoco cuentan con los recursos para aplicar todo lo que tienen que hacer para mejorar su productividad. De acuerdo con la agencia oficial Agrocalidad, las principales provincias afectadas e impactadas por el moco y otras plagas son Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. En ambas regiones, las afectaciones de cultivos superan las 700 hectáreas. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias del Agro. Estamos de vuelta en Noticias del Agro. El Banco Central de Honduras informó que las exportaciones de camarón se recuperaron hasta el mes de abril del presente año gracias en gran medida a los buenos precios internacionales, así como a un mayor volumen de envíos hacia la Unión Europea y países de Asia. Veamos. De acuerdo con el ente oficial hondureño, las colocaciones externas de camarón alcanzaron 88,3 millones de dólares, superando en 15,9 millones el valor registrado en el mismo periodo del año 2024. El repunte en valor estaría asociado al incremento en el precio promedio, el cual se situó en 8,24 dólares por kilo, marcando un crecimiento interanual de 12,4%. Así lo amplió el informe de comercio exterior del Banco Central. Cuanto al volumen, Honduras exportó hasta el mes de abril 10.716.000 kilogramos de camarones congelados secos o en salmuera. Europa sigue siendo el principal mercado de envío, pero China y Hong Kong también realizaron importantes volúmenes de compra durante los primeros 4 meses del año. Esta información se da justo en momentos en que el país centroamericano estaría a pocos días de ser certificado por las autoridades de Corea del Sur para exportar camarón a ese mercado. La industria agrícola de California se prepara para una temporada excepcional. Expertos y productores pronostican que la cosecha de aguacates de este año podría ser una de las más abundantes de los últimos años. Las condiciones climáticas favorables, junto a prácticas agrícolas mejoradas, han contribuido a un notable incremento en la producción. Según declaraciones de representantes del sector, se espera una cosecha que supere significativamente los volúmenes del año anterior. Este auge podría beneficiar no solo a los agricultores, sino también a los consumidores, quienes podrían ver precios más accesibles y una mayor disponibilidad del fruto en supermercados de todo el país. Productores locales afirman que la calidad de los aguacates también será superior gracias a un clima templado y lluvias bien distribuidas durante el invierno. Asimismo, consideraron que los árboles saludables y frutos grandes brindan expectativas para esta temporada. California es el principal productor de aguacates en Estados Unidos y este repunte en la cosecha no solo fortalece la economía agrícola del estado, sino que también reafirma su posición en el mercado internacional. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó este lunes en Bruselas los principales retos que España plantea esta semana ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, con especial énfasis en la situación del arroz. Veamos. El ministro español subrayó que el cultivo de arroz enfrenta una tormenta perfecta de dificultades con competencia desleal de terceros países, costos de producción elevados y exigencias medioambientales crecientes. En ese sentido, insta a la Comisión Europea a que refuerce los controles a las importaciones de arroz procedentes de países extracomunitarios, especialmente aquellos que no cumplen con los mismos estándares fitosanitarios y laborales que se exigen a los productores europeos. Me preocupa en particular, y voy a hacer referencia a ello, la situación del mercado del arroz, donde efectivamente debemos tomar cuanto antes medidas activando cláusula de salvaguardia para evitar importaciones masivas que puedan, digamos, disminuir los precios de una campaña que se avecina, que será la primera campaña normal por razones de pluviometría y disponibilidad de agua en los últimos años. Planas insistió en la necesidad de flexibilizar ciertas exigencias de la política agraria común, como las relacionadas con el uso del agua y las prácticas medioambientales que afectan de forma directa a los arroceros. Junto al arroz, el ministro abordó otros temas prioritarios como la simplificación administrativa de la política agraria común, la defensa de la renta agraria y la necesidad de avanzar hacia una agricultura más sostenible sin poner en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía. Nos vemos en una nueva oportunidad.